Ya vimos algunas cosas el día lunes, un poco más detalladas, pero hoy voy a mostrar la plataforma y vamos a solucionar algunas cosas que han ido preguntándome por privado también. Primeramente, uh, para yo poder tener sus datos personales, aquí les he dejado una encuesta que corresponde a lo que es el correo y algunas cuestiones básicas de ustedes. En dudas y consultas, ustedes pueden contestar de manera anónima si es que tienen algún comentario sobre el curso o si tienen alguna duda para poder solucionarla en clases. La planificación del taller. La planificación del taller es donde nos dice cuándo va a ser los exámenes que están programados y las clases. Recuerden que el examen de recuperación es opcional para todas aquellas personas que hayan asistido a todas las clases presenciales. Por lo demás, van a tener una tarea por semana y los exámenes ya están fijados el 22 de agosto y el 29 de agosto. En la parte de recursos, ustedes tienen los programas que pueden descargar e instalarlos, además que tienen algunos programas alternativos que no son tomados en cuenta, pero si ustedes quieren pueden verlos para así tener alternativa a lo que es SPSS. Tienen también programas complementarios como son los correos temporales, un descompresor de archivos, el Microsoft Teams, por donde pasamos reuniones, y el OBS Studio. También les iré dejando lo que son bases de datos para ir trabajando durante las clases. Por favor, vayan descargándose a esta base de datos, que es la que hoy estaremos viendo. Las clases grabadas se suben a lo que es un canal de YouTube y en videos importantes tienen cómo instalar el SPS 25 y el SPS 28. Además, he agregado una nueva parte que es cuentas institucionales, que son las guías para activar lo que es la cuenta de Office 365, la online, y la que es la guía para activar la cuenta de Google institucional, junto con su video explicativo. Si hasta aquí alguien tuviera alguna duda o consulta, por favor, puede realizar. Dicen, buenas tardes. ¿Qué datos dijo? No le presté atención. ¿Qué cosa? ¿Cuál base de datos teníamos que descargar? Por favor. La primera, la que dice archivos de bases de datos. Está bien, Lisa. Muchas gracias. ¿Alguna duda o consulta más? Ok. Si no hay ninguna duda o consulta más. Licenciado, disculpe, ¿debemos tener instalado el SPS 28, perdón? Disculpe, no lo escuchamos bien. ¿Podría repetir su pregunta? Carla Trujillo. Sí, licenciado, decía si debemos tener instalado el SPS 25 o el 28. Cualquiera, el que ustedes quieran. No tengo ningún problema con cualquier versión. Está bien, licenciado, gracias. Una consulta, yo tengo instalado el SPS 27, ¿igual puede servir o sí tiene que ser el 25 y 28? Solo uno. El 25 es el más recomendable. Es que yo ya tengo el 27, tendría que buscar entonces para volver el 27,
El 27 lo tiene. Puede Sí. hacerlo también. Puede. Ya. Muchas gracias. No hay de qué. Ya. ¿Alguna otra duda, consulta más, por favor? Ok. Si no hay ninguna duda o consulta más, vamos a empezar. Primeramente vamos a ver lo que es una breve introducción a lo que es SPSS. Ustedes, creo que ya me he presentado, pero lo voy a volver a hacer. Mi nombre es Ángel Miguel Álvarez Clecho y voy a estar a cargo de este curso durante estas 4 semanas. Y vamos a ir viendo lo que es el programa SPS, que es un paquete estadístico para ciencias sociales, que si se preguntan qué es un paquete estadístico, son programas para lo que es la computadora, específicamente diseñados para lo que es el análisis estadístico de datos. Y hay muchos paquetes estadísticos. Hay SPSS, Minitab, el S+, el Star Graphics, incluso pueden haber cosas como de software libre, que es R, Python y demás. Y vamos a ver que SPSS es un software muy potente para lo que es el tratamiento de datos, el análisis estadístico. Vamos a ver que es muy sencillo de utilizar porque este maneja lo que son los menús. Básicamente todo el potencial de SPSS está en lo que es la interfaz que tiene, que es muy amigable para los usuarios. Y también hay que aclarar que también es muy compatible con lo que es Microsoft Windows y nos va a permitir traer y llevar datos de un lugar a otro, hacer lo que son las tablas dinámicas, y vamos a poder incluso exportarlos a formatos que nosotros ya conocemos, como puede ser de Excel, podemos llevarlo a formatos gráficos, y su única limitación es lo que es la computadora. Dependiendo qué tan potente sea la computadora del usuario, SPSS va a funcionar. Esto es decir, que si ustedes tienen una computadora de 4 GB, va a ser un poco lento, y así sucesivamente. Dependiendo de las computadoras, SPSS puede funcionar más rápido o más lento. Esto ya lo vimos. Y vamos a ver que tiene diferentes módulos. Tiene módulos de regresión, o sea, análisis de regresión, módulos avanzados, y nos vamos a centrar en lo que son las tablas, las tendencias y lo que es un poco el análisis conjunto, además de un poco de lo que es análisis de regresión. Tenemos 3 tipos de ventanas en SPSS, que son las que les mencioné durante el día lunes: el editor de datos, el editor de sintaxis y el visor de resultados. Vamos viendo que el editor de datos se corresponde a donde están alojados nuestros datos y donde nosotros podemos visualizarlos. En lo que es la base de datos, se va a mostrar siempre en lo que es esta pestaña que dice vista de datos. Y en la vista de variables vamos a poder encontrar los detalles de cada una de estas variables. Esto quiere decir sus nombres, vamos a decir su código y demás características. También en el editor de datos tenemos lo que son las barras de herramientas, donde se encuentran alojados muchas herramientas que nosotros podemos ya agregar o que ya están predefinidas por lo que es el propio SPS. También tenemos las barras de menú, que es aquí donde se encuentran las diferentes características, tanto como para diseño, análisis y gráficos que tiene SPSS. El editor de sintaxis. Este es el editor propio de lo que es SPSS, que tiene su propio lenguaje de programación. Este sirve para lo que es acortar
procesos, si uno se aprende lo que es el editor de sintaxis, puede directamente programar lo que quiere a través de la consola, sin necesidad de estar a cada rato yéndose a los menús, porque vamos a ver que es un proceso que a medida que se hace más complejo, se hace un poco más laborioso, ya sea importar datos o incluso hacer algunas gráficas o algunos análisis muy repetitivos. Y lo que yo considero que es la ventana más importante de SPSS es el visor de resultados, dado que aquí se van a mostrar todos nuestros resultados de los análisis que nosotros hagamos. Los resultados van a poder ser tanto tablas, gráficos, o incluso vamos a poder agregar texto y añadir diversos comentarios para la posterior exportación de estos datos, ya sea Word, PowerPoint o en un simple documento PDF. Los resultados como tal se pueden exportar como imagen, gráfico o vectores, dado a su compatibilidad con Microsoft Windows. Y bueno, esa es nuestra breve introducción de SPSS. Ahora vamos a empezar con lo que es más práctico, abriendo lo que es el SPSS. Yo en mi caso tengo la versión 28, 27 y 25. Vamos a trabajar con la 25, que es la versión más estable y creo que es la que ustedes tienen, la gran mayoría. Fíjense esto, yo lo voy a abrir, pero va a tardar su tiempo considerable, más o menos como 2 o 3 minutos, principalmente porque mi computadora no es una gran computadora, tiene 6 GB de RAM, estoy manejando lo que son las videollamadas y un navegador, que tampoco es tan pesado, pero así tiene. En computadoras más veloces, como pueden ser una de 16 GB de RAM, va a tardar menos, incluso en ejecutar el programa. Y mientras esperamos que SPSS se abra, pueden realizar sus dudas o consultas. Ahora sí que va a tardar un rato más. Hasta aquí. Voy a volver a repetir la pregunta solo por si acaso. ¿Alguien ha tenido algún problema para instalar el SPSS? Bueno, si nadie dice nada, significa que todos han podido instalar. Por favor, vayan bajándose los datos o las bases de datos que les he dicho, para si quieren ir siguiéndome. Yo lo hago primero y luego ustedes. Les voy a dar 5 minutos. Cuando yo lo haga, ustedes pueden hacerlo y si tienen algún problema me van a avisar. Esa es más o menos la metodología que yo sigo para este avance.
Ya se ha abierto el SPSS. Pueden verlo aquí y espero que sea el mismo de todos. Como ven, tenemos una licencia de prueba. Esto es debido al crack. Al crack que les he dejado en lo que es la carpeta de Drive para que ustedes puedan descargarlo. Y tenemos aquí todos esos aspectos que ya se habían mencionado. Esta es la base de datos. Fíjense que el editor de datos corresponde a lo que es donde vamos a trabajar todos nuestros datos. Aquí se van a ver reflejados todos los datos que nosotros hagamos. Y aquí donde dice vista de variables se van a ver reflejadas cada una de nuestras variables, así como sus diferentes características. Vamos a hacerlo un poquito más grande estas ventanas para que ustedes puedan visualizar lo que yo voy a hacer. Tengo la herramienta lupa, entonces voy a acercarme un poco más. Aquí tenemos los menús, tenemos la barra de herramientas y vamos a ir viendo qué nos trae cada menú. En editar nos da cosas básicas como lo que son deshacer, hacer, insertar variables, etcétera, copiar y pegar. Y vamos a ver que tenemos algunas opciones para personalizar nuestro propio SPSS, que vamos a irlo viendo ahorita. Pero antes que nada vamos a ir a lo que es la pestaña archivo, donde nosotros podemos crear nuevos archivos de datos, haciéndolo un simple clic. Vamos a archivo, nuevo, datos, y fíjense, esta es otra ventana de datos, y claramente dice sin título 2, o sea, esta es una nueva ventana de datos, vacío. Nos vamos a archivo, podemos decirle nuevo, sintaxis, y nos va a abrir lo que es la pestaña o la ventana de sintaxis. Y vamos a abrir lo que es hacer, podemos también crear una nueva hoja de resultados o un nuevo editor de resultados. Donde podemos almacenar nuestros diversos análisis que nosotros vayamos haciendo. Podemos encontrar también otras herramientas útiles como la importación de datos, que esto vamos a ir viéndolo el día de hoy. Tenemos lo que es también guardar. Podemos guardar archivos de SPSS en otros formatos. Podemos guardar todos los datos que nosotros estemos utilizando. Esto quiere decir que cualquier base de datos que nosotros estemos utilizando, podemos guardarlas todas en uno. Sin necesidad de estar viendo a cada uno por separado y decir guardar, guardar. Podemos exportar los archivos a diferentes formatos. Podemos cambiar los nombres de los archivos o conjuntos de datos. Tenemos lo que es archivos usados recientemente, archivos creados y lo que es la salida de este editor de datos. En las otras pestañas también tenemos lo mismo. Estoy hablando de los datos de editar, que esto nos serviría para personalizar o hacer algunas acciones por defecto que tiene SPSS. Vamos a irnos un rato a lo que es opciones. Y aquí nos da algunas características que tiene nuestro propio SPSS. Esto. En general está simplemente la lista de variables. Podemos incluso ver controles de roles.
Podemos ver incluso algunos resultados, cómo podemos ver los resultados. También nos dan lo que en qué sistema de medición estamos o nuestro aspecto, o sea, qué aspecto tiene SPSS. Podemos cambiarlo a lo que es un SPS clásico, que automáticamente hace cambiar lo que es la visualización del SPS, que este es de sus primeras versiones, este aspecto. O simplemente otro. Normalmente se utiliza el estándar. Y vamos a ir viendo cosas importantes de aquí. Cuestiones de idioma. Si ustedes han instalado bien su programa, debería estar por predefinido lo que es el idioma español. Es compatible con otros idiomas. También tenemos el visor, donde ustedes pueden ir viendo aspectos básicos como lo que es el título, cómo quieren que sea el tipo de letra, el tamaño, incluso los colores. Aquí también les da toda una gama de características para lo que son los resultados, etcétera. En datos, nos presenta lo que es cómo queremos nuestros datos. También nos presenta lo que son generadores de números aleatorios, que no los vamos a ir viendo, pero que son muy útiles en características más avanzadas de SPSS. Nos presenta cuestiones de memoria, cuestiones de resultados, cuestiones de gráficos, y algo que nosotros podemos definir es el tipo de tabla que nos va a sacar SPSS. Si nosotros queremos lo que es un predeterminado por sistema, aquí hay diferentes personalizaciones de cómo queremos que nuestros datos salgan. En este caso yo siempre voy a utilizar lo que es el Qualto Alternative por una cuestión de gustos, pero ustedes aquí tienen muchos otros que pueden escoger. Voy a decir aplicar y vamos a seguir viendo. Tenemos aquí también lo que es el registro, o donde vamos a también ver nuestros archivos o guardados por definición. También podemos ver algunos como es opciones para lo que son los casos múltiples. Y el último es más editor de sintaxis, que poco vamos a ver en este curso, pero nunca está de más conocerlo. Entonces, espero que ustedes ya tengan descargado las bases de datos que les dije, que deberían salirles más o menos estos archivos de acá, para poder empezar lo que es esta lección, que es importación de datos. Para importar datos en SPSS, nos vamos a ir a lo que es la parte de archivo. Vamos a decirle importar archivos. Y nosotros tenemos que saber qué tipo de archivo vamos a importar. Si es una base Excel, un datos en CSV, datos de texto, datos de SAS, es data o alguna base de datos que nosotros tengamos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver todos los tipos de archivos, simplemente nos vamos a la primera opción o a la segunda, como ustedes quieran. Hacemos clic y nos va a salir este menú de apoyo que nos dice abrir archivos tipo Excel. Si ustedes no encuentran aquí su base de datos, yo les recomendaría lo siguiente. Aquí donde dice buscar en, hagan clic y les va a aparecer todas las carpetas que ustedes tengan. Y ya ustedes de ahí pueden ir buscando dónde están sus bases de datos.
Por defecto yo lo tengo en escritorio. Y si ustedes quisieran ver todos los elementos que tienen dentro de lo que es la carpeta donde están sus datos, pueden escoger aquí donde dice archivos de tipo y les va a ir mostrando los diferentes tipos de archivo que el programa lee. Incluso tiene una opción que dice todos los archivos de datos soportados y nos muestra todos los archivos de datos que soporta SPSS a la hora de importar datos. Pero también podemos decirle que nos muestre todos los archivos. Incluso nos muestra lo que es un video y bases de datos que no corresponden a lo que es SPSS, que en este caso sería OMB, que es un tipo de archivo diferente de otro programa. Y vamos a ir viendo lo que son tipos de los tipos de datos que soportan. Vamos a irnos primero con lo que es el más fácil, que es data. Vamos a seleccionarlo haciendo un clic. Y le vamos a decir abrir. Nos va a traer lo que es este asistente o este menú de diálogo, donde nos dice que la hoja de trabajo, que solo es una, en este caso, pero si hubiera más nos permitiría seleccionar otra hoja. Nos dice el rango, y aquí nos da una serie de opciones. Primero, nos dice leer nombres de las variables desde la primera fila. Esto quiere decir que en la primera línea de esta hoja de trabajo se encuentran los nombres de nuestras variables. El segundo dice el porcentaje de valores que determinan los tipos de datos. Según lo que SPSS vaya a ir leyendo, va a definir qué tipo de datos. Si son datos de cadena, o sea, si son puro texto, si son variables de escala, o sea, solo son números, si son fechas, y así sucesivamente. Dice, ignorar filas y columnas ocultas. Esto pasa cuando nosotros tenemos una hoja de cálculo y hemos apretado la opción de ocultar columnas o ocultar filas. Segundo dice, eliminar espacios iniciales en valores de cadena. Esto nos permite que, en caso de nosotros tener palabras, por ejemplo aquí, preferencias, nosotros podemos apretar esta opción y el espacio que se encuentra entre este inicio de él y lo que se encuentra antes, si es que tuviera algún espacio antes, lo va a eliminar. Y también nos permite eliminar espacios finales de valores de cadena. Esto quiere decir que si alguien ha escrito un espacio después de escribir contador, va a eliminar ese tipo de espacio. Esto como una limpieza previa a lo que son los datos. Vamos a ponerle a aceptar. Nos va a salir lo que es la ventana de sin título 3, o sea, el conjunto de datos 2 que tuviéramos ahorita. Fíjense que me trae la lista de variables y me dice que son 11. Son 11 variables. Recuerden, en vista de variables me permite observar cuántas variables tengo y sus características. Tengo una variable llamada nombre, donde me permite asignar lo que es un tipo, o sea, si esta variable es solo texto o solo un número, pues una fecha. Me permite asignarle también su anchura. Esto quiere decir qué tan grande es el espacio del texto que tiene. Me permite asignarle cuántos decimales quiero ver
me permite asignarle lo que es una etiqueta, me permite asignarle valores. En caso de que también tenga valores perdidos, me permite asignarlos. Me permite asignar lo que es la columna, las alineaciones, el tipo de medida que es, que vamos a ir viéndolo, y el error. Fíjense los datos que nos han traído en vista de datos. Tendríamos todos estos datos que hemos importado del archivo data. Esta sería la primera parte de esta clase. Por favor, ¿les parece si les doy 5 minutos para que ustedes lo realicen y me avisen si tienen algún problema o complicación? Sí, está bien. Ya. Entonces, por favor, vayan realizándolo. Les voy a dar 5 minutos. Y si tienen algún problema, por favor, levantan la mano o pueden utilizar también el chat. Y les voy a intentar ayudar a solucionarlo. ¿Sí, Roger? Sí, nosotros tenemos que importar de un archivo de Excel que lo tenemos ahí en el Moodle. Sí. He descargado, es una carpeta que se llama archivo de base de datos y hay dato 1, 2, 3 y 4. No hay ese data. ¿Con cuál trabajamos? Pueden trabajar con datos 1. Ya, ok, gracias. Pues en su defecto, en serio, no he guardado el archivo data. A ver. El archivo data. Mm, ah, disculpe, no sé si se puede observar. Así, sí, gracias.
¿Alguien ha tenido algún problema para importar los datos? Bueno, parece que no. Entonces vamos a seguir. Ya, ahora que hemos importado los datos, vamos a otro tipo de datos. Ahora sí, con los datos de data 1. Vamos a decirle importar datos. Nos vamos a la primera opción. Y va a ser casi el mismo proceso. Nos va a abrir esta pestaña, bueno, esta ventana, y le vamos a decir que nos muestre todos los archivos. Tenemos diferentes archivos para abrir. En este caso vamos a abrir lo que son datos 1. ¿Por qué este tipo de archivos? Porque este tipo de archivos son delimitados por comas. Vamos a decirle abrir, y esta vez el asistente va a ser un poquito más, la ventana de asistencia va a ser un poquito más larga en lo que respecta a la importación. Vamos a esperar un rato a que se abra. De algunos esta ventana puede aparecer incluso más rápido. Ya les había dicho que es cuestión de la velocidad de sus computadoras. Y aquí tenemos el asistente. Vamos a decirle siguiente, porque no tenemos un archivo para algún formato predefinido. Nos dice esto. ¿Cómo están organizadas sus variables? Si son delimitadas, o sea, si es que tienen un separador para cada una de ellas, que en este caso el archivo CSV tiene un delimitador por punto y coma, o también puede ser por comas, o si tiene un ancho fijo. Dice, ¿están incluidos los nombres de las variables en la parte superior del archivo? Le vamos a decir que sí, porque en la parte superior sí tenemos incluidos los nombres de las variables. Dice, ¿cuál es el símbolo decimal? Es la coma. Vamos a apretar siguiente. Dice, ¿en qué número de línea comienza el primer caso de datos? En este caso, si en la primera línea tenemos los nombres, en la segunda empieza a ver cada caso de datos. ¿Cuántos casos desea importar? Yo le puedo decir todos los casos. Puedo dar un número o puedo decir un número aleatorio. En este caso vamos a querer todos. Siguiente. Y aquí viene. Dice, ¿qué delimitador desea para la separación entre las variables? O sea, ¿con qué están separadas cada una de nuestras variables? ¿Con un tabulador? ¿Con una coma? Puede ser también otros con un espacio o con punto y coma. Si ustedes se acuerdan, yo les dije que el archivo que estamos abriendo ahorita se llama termina con CSV, que significa delimitado por comas, pero que en este caso está delimitado por punto y coma. Entonces vamos a decirle, está delimitado por punto y coma, y fíjense que nos da los archivos, que nos da los datos ya separados de acuerdo a este criterio. Si yo le dijera ese otro tipo de delimitador, como podría ser un espacio, me va a separar cada uno de estos datos de acuerdo a cuando encuentre un espacio entre cada carácter. Ni bien encuentro un espacio, me lo separa la variable, me lo separa el caso. Con tabuladores también podríamos hacer o con una coma. También podríamos marcar otros. Por ejemplo, si yo pusiese con otros la letra A, me va a separar cada vez que encuentre una letra A.
Pero, como en este caso yo les he dicho, este está delimitado por lo que son puntos y comas. También me dice si quiero eliminar los espacios iniciales de los valores de cadena. Como hace rato os estuve diciendo, si es que hubiese un espacio antes de cada palabra, estas opciones me permiten eliminar dichos espacios, tanto al principio como al final. Vamos a apretar siguiente. Aquí me permite lo que es nombrar las variables, de acuerdo a lo que uno prefiera, pero vamos a seguir. Siguiente. Y habríamos llegado al final. Podríamos guardar, digamos, este tipo de transformación o este tipo de importación de datos. Incluso ya un poquito más avanzados podríamos pegar lo que es la sintaxis, pero en este caso no lo vamos a hacer. Simplemente hay que ver que nosotros tengamos nuestros datos. Y viendo que todos están correctos, o sea, así a ojo, no es necesario ver cada uno, vamos a poner finalizar. Y ya tendríamos nuestro conjunto de datos del archivo terminado en CSV. Ahora voy a hacer lo mismo. Les voy a dar un tiempecito, o sea, yo creo que 5 minutos es suficiente, hasta 3:20. Por favor, vayan realizándolo y si tienen alguna duda o consulta o les está fallando en algo, voy a repetirlo o les voy a ayudar directamente. Si alguien tuviese alguna duda o consulta, no duden en realizarla. Sí, tengo una consulta. ¿Podrías repetir desde el principio, por favor? Esa parte no la entendí muy bien. Dice, yo tengo Sí, otra licenciado, duda. por favor. Ya, voy a repetir. La siguiente pregunta, disculpen. Dicen, no sé por qué en mis descargas me aparece la data 1, pero cuando quiero seleccionar los datos no me aparece. ¿Está hablando del caso anterior? No, en este caso que estamos viendo, quiero seleccionar el data 1 y no me aparece en la ventanita y busco y entro Ya. a mi archivo, está descargado en mi computadora. Ya, vamos a ir viendo eso. Nos vamos a ir a archivo, importar datos. Podemos irnos directamente a lo que es Excel. O si ustedes saben qué tipo de archivo es, van y lo escogen, cualquiera de estos. Y les va a aparecer esta ventana, ¿no? Y ahora, en archivos de tipo, ustedes tienen que seleccionar todos los tipos de archivos de datos soportados o todos los archivos. Si ustedes ponen todos los archivos, les va a mostrar incluso archivos que nunca va a poder leer, como son MP4, que se encuentran en la carpeta que ustedes pueden escoger aquí. En este caso, yo les recomendaría todos los tipos de datos soportados. Fíjense que en todos los tipos de datos soportados no me aparece el archivo que yo estoy buscando, que es el CSV. Por tanto, tuviera que buscar aquí arriba o simplemente buscar todos los archivos. Selecciono datos 1 con los archivos del tipo. Voy a poner abrir y me va a lanzar este asistente. Hay que esperar a que cargue. Y cuando cargue, ya saben, este primer paso vamos a apretar siguiente. Normalmente SPSS ya viene algunas cosas predeterminadas dependiendo del archivo. Vamos a poner delimitado porque este archivo CSV está delimitado por puntos y comas. Vamos a poner siguiente. Cada línea representa un dato. ¿En qué número de línea comienza el primer caso? En la 2, porque la primera línea es el nombre de la variable. Siguiente. Y aquí,
donde dice qué delimitador desea para hacer separación entre variables, tenemos punto y coma, espacios, tabuladores, coma y otros. En este caso yo les he dicho claramente que el archivo es punto y coma. Apretamos siguiente, nos pide el nombre de la variable, siguiente y ponemos finalizar. Y ya nos estaría importando los datos de ese tipo de archivo. Por favor, vayan realizándolo para que nadie se quede con dudas o no esté pudiendo. Ya, espero que todos hayan podido importar los archivos. Vamos a continuar. Nos vamos a ir a la parte de otra vez la misma pestaña de archivo. Importar datos. Vamos a irnos a la primera opción, que es Excel. Y vamos a decirle todos los tipos de datos, bueno, todos los archivos. Vamos a importar este que dice datos 2. Vamos a decirle abrir. Y fíjense que aquí en esta vista previa no tiene ningún tipo de separador. ¿Por qué? Este tipo de archivo que está en formato, bueno, que termina en TXT, está separado por lo que es un tabulador. Entonces vamos a decirle que este sí está delimitado por un tipo de carácter concreto, que en este caso aquí sería tabulador, que se llega a apreciar ahorita. Ahora, obviamente, como será atrás, en la parte superior está el nombre de la variable, y el símbolo decimal siempre va a ser la coma, en este caso. Vamos a decirle siguiente, y como lo mismo, tienen que fijarse muy bien qué tipo de archivo están importando. En este caso, está delimitado por tabulador, y les voy a dejar algo claro. El tipo de archivo que ustedes vayan a importar, ustedes tienen que saber qué tipo de archivo están sacando o qué tipo de archivo les están dando para que ustedes luego puedan importar los datos. Yo normalmente en los exámenes les voy a dejar qué tipo de archivo es para que ustedes puedan importarlo. Así que no se hagan mucho lío en eso, pero ténganlo en cuenta en lo que es la vida real. Vamos a apretar siguiente. Y en esta parte que dice, se han encontrado nombres de variables no válidos, esto sucede porque
en los nombres de las variables no pueden haber ciertos caracteres, como en este caso sería el espacio. Entonces, SPSS, cada vez que encuentre un espacio, lo va a suprimir. Vamos a apretar siguiente y vamos a apretar finalizar. Y ya tendré importado los datos del archivo datos2 que termina con txt. Por favor, me gustaría que lo realicen. Recuerden que esto es un archivo separado por tabulador y sería el mismo proceso que hace ratos. Vayan realizándolo. Tienen 5 minutos. Si tienen alguna duda o consulta, no duden en realizarlo. Para eso estoy aquí. Listo, una duda. ¿Sí? ¿Cómo podemos identificar o saber, digamos, si es datos, digamos, con tabulador o punto y coma? Normalmente esto sucede en lo que es la extensión. Cuando tú exportas un dato o una base de datos, te permite escoger. Si quieres delimitado por comas, normalmente va a acabar en CSV. Si es delimitado por tabulador, va a acabar en lo que es TXT, pero también el TXT puede ser que tenga otro tipo de delimitador, como podría ser un carácter especial. Normalmente el que te da el archivo te dice en qué, porque eso se encargan los que te generan las bases de datos. Ya, está bien, Luis.
¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o consulta? Vicente, ¿será que puedes repetir, por favor? No me sale lo mismo. Ok. Vamos a ir a la parte de archivo. Vamos a decirle importar datos. Vamos a marcar la primera opción. Nos va a salir esta nueva ventana. Vamos a decirle en tipo de archivo o en archivos de tipo, todos los archivos. Vamos a seleccionar nuestro archivo, que es datos 2, y vamos a decirle abrir. Y es casi similar al anterior. Vamos a decirle siguiente, siguiente, siguiente. Y en aquí es la parte más importante, que delimitador sea para separación entre variables. Recuerden desmarcar espacio o cualquier otra que esté marcado. Este tipo de archivos está delimitado por tabulador. Vamos a decirle siguiente. Y en esta parte que dice se han encontrado nombres de variables no válidos, ya les explico por qué. Es porque en estos nombres seguramente hay espacios. Y cuando son nombres de variables no permite caracteres extraños. Vamos a apretar el siguiente y vamos a apretar finalizar. Y ya nos traería la base de datos del archivo. Voy a ir cerrando casi todos estos antes que me ocupen memoria y no pueda abrir ningún otro archivo. ¿Se ha podido a la compañera que ha preguntado eso? Sí, Lisa, muchas gracias. No hay de qué. Ya. Yo me voy a quedar con una sola ventana de datos. Ya, entonces vamos a volver a repasar una vez más. Vamos a importar otro archivo. A ver. Vamos a decirle todos los archivos. Ya tenemos importados los de Excel. Vamos a importar este que dice notas. Creo que es un poquito más liviano. Vamos a decirle abrir. Y van a ver que este tiene un carácter especial diferente, siendo que es el mismo tipo que el anterior, TXT. En este caso es siguiente, siguiente, siguiente. Fíjense aquí. Bueno, en anteriores han podido ver que este archivo está delimitado por otra cosa que no es un tabulador, que tampoco es un punto y coma. Este es un carácter especial. Como su compañero también preguntaba hace ratos, ¿cómo voy a saber? Realmente es quien te proporciona el dato, te tiene que decir, o cuando tú exportes una base de datos, tienes que elegir qué tipo de dato o qué tipo de separación, en este caso, vas a dar a tus datos. Esto en bases de datos, cuando son muy grandes, permite, digamos, que ocupen menos espacio. Y así poder almacenarlos mejor.
En este caso, iríamos a otros, y habría que agregar aquí el código, o no, el carácter especial. En este caso es esta barrita. Si se preguntan cómo sacar esta barrita, yo ahorita les voy a decir. Ustedes tienen que presionar la tecla A y con su teclado numérico, mientras tengan apretado la tecla A, escriben 124, seguidito. Y les va a generar la barra vertical. Por favor, inténtenlo. A ver, en un espacio vacío de esta base de datos o en otro lugar, pueden escribir al 124 y les tiene que generar esta barrita. O ahorita mismo se les va a pasar al chat y ustedes pueden copiar y pegarla. Pueden dirigirse al chat de la reunión y yo ahí les voy a estar mandando el carácter especial, que en este caso es una barrita. Ok. Entonces, nos vamos a ir a archivo, importar datos, vamos a irnos a la primera opción, para hacerlo más rápido, y le vamos a decir que nos dé todos los archivos. En este caso vamos a trabajar con la base de datos notas, vamos a decirle abrir, siguiente es lo mismo que hace ratos, y en vez de ponerle tabulación, coma, espacio, punto y coma, en este caso está hecho por un carácter especial. Por esta razón, vamos a utilizar lo que es otros, y aquí ustedes van a pegar, o si quieren van a escribir el simbolito ese que es al 124, van a apretar siguiente, y vamos a poner finalizar. Y ya me traería los datos. Por favor, vayan intentándolo. Y si tienen alguna dificultad, me avisan. No, el que acaba de mandar el mensaje, la base de datos que estamos utilizando se llama notas. No se llama data, por si acaso. Esa es de la primera que hemos importado. En este caso estamos utilizando la base de datos notas.txt.